Llegamos a nuestra parte 6 de nuestros relatos históricos en la programación de Juan Alcides Escalona Narra y Cuenta. Y antes de entrar en esta parte 6, vamos a ver qué pasó en la parte 5. Hicimos un recuento de todo un grupo de personajes de la generación del 28. Dijimos que algunos de ellos se graduaron y unos fueron muy útiles para la vida en Venezuela desde el punto de vista social, político, económico, desde el punto de vista artístico y cultural. Pero no podíamos dejar de reflejar la vida de Miguel Otero Silva, una pequeña reseña de la vida de Miguel Otero Silva, porque hay algo, un hecho también que fue trascendental, que fue el asalto a Curazao. Y luego del asalto a Curazao llega la invasión a Coro, donde ellos fracasaron y se van a las montañas y a Montoneras y son guerrilleros y luego logran salir del país. Y también hacemos una reseña de Prince Lara que se enferma en las montañas y muere en Suiza de tuberculosis. También hacemos la reseña del poeta Pío Tamayo, que en su clase de marxismo fue uno de los que introdujo el marxismo en Venezuela y luego también muere en 1935. Es el caso de Pío Tamayo. Hablamos también de Raúl Leone, que fue el presidente de la Federación Venezolana de Estudiantes y luego fue presidente también de Venezuela. El caso de Betancourt, también reseñamos sus dos presidencias, una que fue con el golpe de Estado en 1945, que presidió la Junta que era una alianza entre militares y civiles. Luego, después en el 59, el elegido presidente cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez. Una reseña de Jovito Villalba. Jovito Villalba fue un elemento que estaba muy preparado para ser presidente de la República, pero no pudo llegar a ser presidente de la República, aun cuando ganó unas elecciones en el 52, pero fue desconocido y fue muchísimas veces expulsado del país. Luego, cuando retorna y se gradúa, forma su partido URD y se distancia de Betancourt, pero tuvo una influencia fundamental en la vida política venezolana. Aquí vamos a entrar entonces en nuestro sexto capítulo, que vamos a narrar unos personajes que tenemos ahí, que no los podíamos dejar por fuera, y ya ustedes van a ver quiénes son esos personajes. Y bueno, viene también la etapa de las reflexiones, de toda la enseñanza, todo el aprendizaje que se tuvo de este viaje. Así que, bueno, vamos, y entremos a nuestra parte sexta de esta historia. De la reina Beatriz I, supimos por Carmencita, porque déjenme contarle lo siguiente, que Carmencita también se fue después en la nave, porque ¿qué? Carmencita, dijimos, muy amiga de Beatriz, la invitaron para la boda de Beatriz y Carmencita nos cuenta que ella se casó con Rafael Camejo, hombre conocido para esa época, y al tiempo procrearon 5 hijos, Jorge, Ileana, Tamara, Julieta y Beatriz, el mismo nombre de ella, que por cierto fue la primera esposa de un político también conocido, el embajador en la ONU, conocido como el embajador de la ONU, y político doctor Diego Arce. En el caso del duque de Rocas Negras, ya nosotros nos habíamos distanciado del duque porque si nos enteramos que el duque de Rocas Negras tenía una relación con el gobierno, por eso es que Negra, a pesar de toda su cuestión estrafalaria, se paseaba por toda Caracas con aquella libertad y tenía hasta un teatro que, bueno, no eran muy normales. De hecho, una de las cosas que se corría por toda la ciudad, que el duque andaba con muchos patiquines, o sea, muchachos jóvenes, andaba para arriba y para abajo por la ciudad. Una de las cosas que se dice es que el duque, bueno, que tenía tendencias
homosexuales, ¿no? Un secreto a voces por toda Caracas, pero que el duque era amiguísimo del hermano de Juan Vicente Gómez, Juancho Gómez, el que fue asesinado en el Palacio de Miraflores de 27 puñaladas. Pero que más, el chisme más completo es que dicen que el duque de Roca Negra era amante de Juancho, porque Juancho decían la mala lengua que también era homosexual. Y una de las cosas que decía era que había un capitán llamado Barrientos y que ese capitán también era homosexual y era el amante de Juancho Gómez y que fue dejado por el duque de Rocas Negras. Eso causó un malestar en este capitán y andaba celosísimo. Pero esto se une a otra versión que existe, es que Dionisia Bello, que era la concubina de Gómez, también la deja Gómez por una muchacha de 16 años y se va hacia otro sitio de la ciudad, pero había un reconcomio. Pero no solamente eso, que había un reconcomio, sino que había una pugna cuando Gómez se enferma por quién iba a tomar la presidencia, quién iba a ser el sucesor. Y había entonces una pugna entre el Juancho, que era el hermano de Juan Vicente Gómez, y José Vicente Gómez, que era el hijo también de Dionisia. Uno era el primer vicepresidente y el otro era el segundo vicepresidente. Ahora, dentro de esa pugna, resulta que Dionisia Bello inicialmente tuvo 2 hijas y logró traerse una hija para Caracas. Y aparece otro personaje, Santos Matute, que dice que era primo de los Gómez. Y lo tratan de relacionar con esta hija de Dionisia. Bueno, se enamoran, se comprometen, pero Juancho Gómez ve la situación y dice, oye, mira, esto vamos a ser aliados de la contraparte. Y entonces llama a Santos Matute y le dice, mira, esa mujer es una prostituta, y le habla, bueno, barbaridades de la mujer. Este hombre enardecido se va hasta la casa y arma un alboroto y rompe el compromiso. Ya era, esta muchacha ya estaba mayorcita, o sea, estaba para quedarse, concha. De pronto ve roto su compromiso y bueno, a los días aparece muerta de un disparo en la cabeza. Dicen que se suicidó, pero eso quedó entredicho, porque lo que también cuentan por ahí es que, bueno, la suicidaron, como sucede actualmente, ¿no? Muchos que suicidan. Resulta que dicen que o la mató el mismo Santos Matute o fue de Juancho Gómez. Esto siguió aumentando el reconcomio de Dionisia. Y los chismes dicen entonces que Dionisia Bello, junto con su hijo, se une a este capitán que estaba celoso y planifica el atentado. Inicialmente habían planificado un atentado contra Gómez, pero decide matar a Juancho. Y claro, ellos entraban al Palacio de Miraflores. El capitán entraba porque tenía su influencia. Así, el 30 de junio de 1923 ocurre el asesinato. Ese día estuvo todo el tiempo con el duque, pero a este duque no le pasó nada, porque no tenía nada que ver. Al que sí torturaron, pero lo torturaron salvajemente, fue al capitán Barrientos, y lo tortura el indio Tarazona, perro guardián de Juan Vicente Gómez. Estaba ahí al lado de él, incluso dice que dormía en el suelo protegiendo a su amo, y entonces era un tipo tenebroso, y es el que inicia todas las torturas. Pero Barrientos le dice que tiene algo que confesar, pero solamente se lo va a decir a Gómez. Pero lo llevan ante Gómez. Cuando sale después de Gómez, a los días aparece muerto. Pero no solamente aparece muerto Barrientos, sino que toda la servidumbre que había esa noche y la gente que estaba de guardia, pues la mayoría los asesinaron. Y el hijo de Juan Vicente Gómez, José Vicente Gómez y Dionisia son expulsados del país. Dice, ustedes se van para Francia y no los quiero ver más aquí en este país. El caso del duque de Rocas Negras, que al final el duque muere olvidado.
a los años también, el duque tuvo un accidente porque en un establecimiento de mecánica estaban haciendo unas pruebas con un motor de gasolina, explotó y el duque perdió una pierna. Y entonces, bueno, desde ahí empezó su caso hasta que muere olvidado. Algunos protagonistas fueron enfrentados al tiempo y ellos plantearon que no se llegaron a imaginar nunca el impacto de sus acciones y hasta dónde iba a llegar todo esto. Pues la mayoría lo sintió como una efervescencia juvenil que buscaba solo reivindicaciones estudiantiles y que muy pocos se plantearon otras intenciones o intenciones políticas. Después de una tormenta de ideas, llegamos a las siguientes conclusiones, resaltando algunos aspectos fundamentales. Primero, que un caudillo como Gómez, habituado a dirimir conflictos en los campos de batalla a plomo limpio, se enfrenta a un grupo de estudiantes que, actuando como colectivo sin armas, lo confrontan, planteando una lucha en un ámbito desconocido para él y para muchos, la calle. Segundo, la introducción de nuevas ideologías en Venezuela, llámese socialismo, marxismo, democracia, que ya existían, pero empiezan a permear en esa época. Tercero, de allí que el liberalismo, que fue el centro del siglo XIX, pierde su vigencia. Y cuarto, viene entonces la ruptura histórica política del siglo XIX y la inserción del siglo XX en Venezuela. Bueno, señores, toda esta historia que no nos las contaron, nosotros lo vivimos, aunque suene increíble y sabemos que muchos de ustedes no nos van a creer nunca, pero sí, eso nosotros lo vivimos, por eso lo estamos contando. Pero aquí, entre nos, cualquier parecido con la ficción realidad no es nada más que eso, ficción realidad. Entonces, muchísimas gracias. Hasta el nuevo programa de Juan Alcides Narra y Cuenta y esperamos los comentarios de este relato.